Muy buenas tardes. Os saludamos desde el Museo del Prado, concretamente desde su claustro de los Jerónimos, un lugar muy especial que queremos nos sirva durante toda esta semana para intercambiar ideas sobre la cultura. Es la quinta edición ya de este encuentro, este foro de debate sobre la creatividad y la cultura que organizados por Radio 3 con la colaboración del Museo del Prado pretende desarrollar pues, un intercambio de ideas, como decía antes, en torno a diferentes aspectos de la creatividad. Vamos cambiando cada año de temas. Esta es la quinta edición ya. Os adelantamos que el viernes queremos hablar de jazz. El año pasado lo hicimos, por ejemplo, de flamenco. Que el jueves nos ocuparemos de la empatía entre la ciencia y la cultura. Que el miércoles, pasado mañana, hablaremos en este mismo lugar del particular momento que vive la edición de libros con la irrupción de la tecnología digital. Que mañana nos ocuparemos de la arquitectura y también de urbanismo y que hoy, en esta primera jornada de Cultura 19, queremos hablar, intercambiar ideas, como decía antes, sobre la cultura y la sociedad. Lo primero es saludar a nuestro anfitrión y presentaros al resto de los invitados que nos acompañan en este claustro de los Jerónimos del Museo del Prado. Miguel Falomir. Hola, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Es el director del Museo del Prado, es doctor en Historia del Arte, profesor titular de la Universidad de Valencia. Desde el año 2017 dirige que es uno de los grandes centros culturales de todo el planeta, en el que tenemos la gran oportunidad de desarrollar por quinto año esta jornada en torno a la cultura y la creatividad. También nos acompaña Judith Carrera, ella es la directora del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, es licenciada en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Autónoma de Barcelona, trabajó también en la UNESCO y dirige, como os decía, uno de los centros más activos en esta relación entre sociedad y cultura contemporánea. Igualmente contamos con Maribel López. Maribel es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Ha orientado su carrera en el ámbito del galerismo y el comisariado. Fue la primera comisaria de la sección Opening de Galerías Jóvenes en Arco y es actualmente la directora de la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid. Y por último, también nos acompaña Domingo Sánchez Mesa, es catedrático de la Universidad de Granada, es catedrático en Teoría de la Literatura, Literatura Comparada, y es también director de un proyecto de lenguajes y narrativas transmedia, que es uno de los motivos por los que hemos querido contar con su sabiduría en este debate. Un debate en el que queremos hablar de cultura y sociedad, en el que vamos a hablar, os pido que hablemos libremente con independencia de las ideas que os propongamos nosotros, pero que tiene que arrancar con algo muy abstracto, que os pido que llevemos a lo concreto, que es ¿qué papel creéis que tiene la cultura en esta sociedad del siglo XXI? Miguel. Bueno, supongo que una cosa es el plano real y otro el plano ideal, ¿no? Es decir, cuál es el papel que tiene y cuál el que debiera tener, ¿no? Debiera tener un papel mucho más relevante que el que, por desgracia, tiene. Creo que, pese a la importancia fundamental que tiene la cultura, que de alguna manera es lo que el pegamento que hace que la sociedad exista, si no, esa sociedad como tal, pues probablemente no existiera, sería una serie de individuos aislados, cada uno haciendo vidas completamente dispares, pues pese a ello yo creo que está siendo sistemáticamente relegada a la periferia de lo que es esa sociedad, ¿no? Cuántas veces pues los que estamos aquí, ¿no? Que o bien enseñamos o bien somos gestores culturales, pues tenemos que dar explicaciones extra, ¿no? Para justificar algo que no debería ser necesario, ¿no? Recurrir a argumentos economicistas, es decir, somos tan importantes como puede ser la educación o la sanidad y, sin embargo, pues cuántas veces, ¿no? Nos toca pues tener que estar siempre justificando nuestra mera existencia, no ya el que estemos medianamente bien dotados, ¿no? Judith.
Sí, bueno, para mí la cultura él hablaba de pegamento, ¿no? A mí me gusta pensar la cultura como un espacio de representación, un espacio en el que el yo se emerge con el nosotros, ¿no? Un espacio de mediación también de conflictos, ¿no? Y que por lo tanto son estos espacios intangibles que de alguna forma lo que hacen es articular el conjunto de la sociedad, y en este sentido para mí la conexión con el mundo de la educación, que también nombraba Miguel, ¿no? Tiene una continuidad muy lógica y muy fundamental, ¿no? La importancia de invertir en educación y en cultura como una misma manera, ¿no? de invertir en una sociedad más sostenible, más democrática y más pacífica también. Maribel. Bueno, el papel de la cultura en esta sociedad. Yo creo que coincido totalmente, claro. Creo que es una pregunta que siempre me pone un poco nerviosa, ¿no? Porque creo que realmente el papel de la cultura en la sociedad para ser una sociedad funcional, positiva, etcétera, es absolutamente necesario, y creo que es verdad que a veces no se tiene tan en cuenta, ¿no? Se deja relegado a veces en un lugar que parece que sea simplemente el del ocio, cuando sin la cultura no podemos avanzar como seres y no podemos avanzar como sociedad. Yo creo que es importantísimo el ejercicio individual de aproximación también. Tampoco debemos culpar o dejar recaer sobre otros la responsabilidad de nuestras inquietudes culturales, porque solo con ese esfuerzo, con esa preocupación personal también podemos avanzar como individuos y ser parte de otros, ¿no? Yo creo que es algo absolutamente necesario y una suerte que tenemos de dedicarnos a ella, ¿no? ¿Compartes esa opinión, Domingo? Sin duda, yo creo que en los momentos como los que estamos viviendo, en que la cultura, y hay muchas definiciones de cultura, ¿no? Y muchos conceptos de cultura, se ve desasistida o se ve mal financiada o se ve arrumbada a la periferia de las prioridades de una sociedad, de sus políticos, de las personas que tienen la responsabilidad de diseñar el futuro inmediato de esa sociedad. Esos son los momentos en los que crece la polarización, en los que crece la falta de diálogo real, en los que la comunicación desaparece. Y yo creo que ese es uno de los síntomas más evidentes de la necesidad y centralidad de la cultura, ¿no? La cultura, además, es el reflejo y la refracción del cambio social y del cambio histórico. Y en ese sentido, las instituciones aquí representadas somos responsables de intentar responder a esos cambios que están siendo acelerados y que están siendo radicales, ¿no? Y una oportunidad excelente para seguir haciendo que valores absolutamente fundamentales, como pueden ser el bien, la belleza o la verdad, sigan siendo parte de la vida de los ciudadanos, ¿no? Hablábamos os citabais la cultura como pegamento social. ¿La cultura es un valor también referencial para una sociedad? ¿Nos hace ser más comprensivos con nuestro entorno y a la vez también nos hace ser más cerrados desde el punto de vista tribal? ¿Entendéis lo que os planteo? ¿La cultura nos permite avanzar o nos sujeta hacia el pasado? Y no lo digo porque estemos en una gran institución que mantiene vivo el aliento y la belleza del pasado. Bueno, pero ese pasado solo tiene sentido en la medida que tenga una vigencia para la sociedad actual. Si no, nos convertiríamos en una pieza de museo en el sentido más peyorativo del término. Es decir, me toca dirigir un museo que es cierto que las obras de Cobija pues están realizadas, pues ninguna de ellas menos de 100 años, ¿no? Pero si creemos que es importante es porque creemos que sigue teniendo una vigencia, ¿no? Y ahí es donde está nuestra labor de intentar transmitir al público actual pues una serie de conceptos, de valores que están asociados a esas obras realizadas tiempo atrás, ¿no? Una de nuestras funciones aquí es ser, aparte de conservar ese legado para generaciones futuras, es servir para actualizar ese legado y transmitirlo a lo que es la sociedad actual, ¿no? Siempre me gusta decir que del mismo modo que toda generación necesita una nueva traducción de la Ilíada y la Odisea, pues toda nueva generación necesita de alguna manera una nueva forma de visitar pues estos museos, sobre todo aquellos que tienen piezas del pasado. Pero vamos, yo creo que la cultura o es actual o dice algo a lo que es la sociedad actual, o si no, pues se convierte en una pieza anticuaria, ¿no?
Bueno, yo estoy de acuerdo en este trabajo de traducción, ¿no? de los espacios culturales. Creo que tenemos esta responsabilidad de interpelar al ciudadano, ¿no? Y entender que somos un espacio de esto, ¿no? de mediación, de encuentro, un espacio entre diferentes visiones del mundo, ¿no? y que de alguna forma también la cultura, yo creo que hay que evitar esta imagen también idílica, ¿no? De que con la cultura nos haremos buenos o que la cultura nos llevará al bien automáticamente. Creo que la historia de Europa está llena, ¿no? de demostraciones de que una sociedad culta no necesariamente digamos, lleva a una sociedad democrática, ¿no? Pero la cultura es imprescindible, pero no es necesaria. Esto es lo que quería decir, ¿no? Y en este sentido yo creo que la cultura es conflicto. La cultura tiene que reflejar el conflicto social y de alguna forma tiene que dejarse atravesar por estos conflictos sociales que nos rodean y que es importante que los espacios culturales no rehuyan este conflicto, sino que lo asuman como propio, ¿no? Y lo trabajen y lo traduzcan para que realmente el ciudadano se sienta interpelado. Descendiendo a lo puramente semántico, ¿no llamamos a demasiadas cosas cultura? ¿No os parece? No me refiero a que llamemos cultura a la creación de videojuegos, a los lenguajes transmedia, pero llamamos cultura al pasado, al presente, a la cultura gastronómica. Hay muchas facetas de la vida cotidiana que se han convertido en parte de la cultura. ¿Eso no es un riesgo para poner en valor social a la cultura? Es una buena pregunta. Si la cultura es todo, entonces pierde el significado, ¿no? Y tampoco me voy a atrever ahora aquí a hacer una definición y una precisión, pero es verdad que hay cierta inflación quizás del término o del concepto, porque al final lo que llamamos industrias culturales o nuevas industrias también del entretenimiento necesitan ese marbete y necesitan esa etiqueta para, por un lado, prestigiarse y por otro lado, justificarse. O sea, mi respuesta sería no todo es cultura, pero desde luego hay grandes dimensiones de la cultura que no son institucionales y que, por tanto, salen fuera de los ámbitos en los que nosotros trabajamos, pero funcionan en esa correa de comunicación de valores y de intercambio, ¿no? de cosmovisiones y de vivencias del conflicto, ¿no? Como decía antes Judith. Y, por tanto, bueno, es un espacio muy complejo que, por un lado, explica esa hipertrofia del término, pero, por otro lado, está bien llamar la atención sobre la necesidad, quizás, de pinchar a veces esa burbuja también, ¿no? Claro, yo creo que también la idea que decía Miguel, o que yo entendía como esta especie de continuo, ¿no? de llevar el pasado al presente y de interpelarse en los tiempos, creo que es algo que es esencial y que es muy interesante, porque la clave, yo creo, para aquello que necesitamos como cultura es aquello que nos lanza preguntas que muchas veces no sabemos contestar o que nos gustaría poder contestar, y que en esos ejercicios creo que es donde avanzamos también, ¿no? Y donde hay que poner eso en valor. Permitidme entonces, si os parece, que crucemos la cultura con algunos otros elementos que nos permitan, bueno, intentar aclarar un poco este concepto de sociedad y cultura. Cultura y Producto Interior Bruto. Bueno, yo digo lo mismo de antes, es decir, yo creo que es una lástima que tengamos que estar justificando siempre en términos economicistas la importancia del Estado, de la cultura. Es decir, que para conseguir unos fondos que nos permitan realizar unas actividades que consideramos fundamentales e inherentes a esa sociedad por ser tal, pues tengamos que recurrir a cuál es el tanto por ciento que pues el Museo del Prado contribuye al Producto Interior Bruto de la Ciudad de Madrid o lo que sea. Bueno, hombre, si hay que hacerlo, se hace, pero me parece que sería bastante triste reducir la cultura simplemente a eso. Porque... Pero lo cierto es que los países donde su índice del bienestar es mayor son los que dedican una parte de su Producto Interior Bruto mayor a la cultura, ¿no? Sí, corregidme si me equivoco. No, es que yo creo que está demostradísimo que los países que invierten más en cultura y en educación son países a largo plazo, mucho más estables, mucho más con una economía mucho más sostenible, países finalmente más estables y más democráticos, ¿no? Y la cultura a medio plazo también genera
genera desarrollo económico, ¿no? O sea, que ver la cultura como un espacio como relegado, aislado, que no tiene ninguna centralidad en el mundo económico-social, para mí es un error absoluto. Yo cuando trabajaba en la UNESCO recuerdo que una de las principales lecciones era observar todos los países del mundo y ver que aquellos que les funcionaba, que iban mejor, los más prósperos, los más sostenibles, los más pacíficos, eran aquellos que habían invertido muchísimo más en cultura de una forma sostenida, digamos, ¿no? De una apuesta realmente cultura y educación. Y si eso es objetivamente demostrable, ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo entender a las administraciones? Por dar datos, ya que estamos en la sociedad del Big Data, yo hablo desde la universidad, una universidad grande en términos de estudiantes, de profesores, de investigación, y formamos parte, al final, incluyendo todo el mundo de las artes y humanidades, dependemos del sistema de financiación público, en parte, de investigación. De esto sé que se va a hablar en el programa de Cultura y Ciencia, pero si nosotros pensamos que entre el 2008 y el 2018 España ha perdido en inversión un 1,5%, 2.400 millones de euros en el sistema de investigación, incluidas las humanidades y las artes, y estamos solo por delante de Polonia en la OCDE en recortes en esta última década relacionados con el sistema I+D+I, investigación y todo lo que tiene que ver con cultura en investigación, porque no hay un divorcio entre cultura científica y cultura humanística. Desde el punto de vista de las universidades, pues nos daremos cuenta de la situación en la que estamos, ¿no? Yo recuerdo algo que le oí a Claudio Magris en una ocasión que va en la línea de lo que decía Miguel, ¿no? Tristán e Isolda son dos personajes que se aman, que desafían la muerte y son dos mitos, es un mito extraordinario en la cultura occidental, ¿no? Pero no son Tristán and Isolda, ¿no? No es Goldman and Sachs, igual que una universidad o una institución pública, cultural, no tiene que funcionar como una empresa. Si no genera economía, se muere, igual que Tristán e Isolda hubieran muerto si no hubieran tenido que comer, pero no son una empresa, ¿no? Esto es una de las cosas que suelen confundirse, como decía el director del Prado, y a los que estamos totalmente sujetos. Y tenemos que dominar también ese discurso, tenemos que dominar el discurso de los datos y tenemos que poner encima de la mesa datos que defiendan también la dimensión económica que tiene la cultura, ¿no? Que la tiene, claro. Pero ¿y por qué estamos tan mal y no somos capaces de salir de ese bucle? Es casi una distopía en la que se manejan todas las industrias culturales, toda la creatividad. Yo creo que somos un país y una sociedad en la que presumimos de nuestro patrimonio cultural, nos sentimos muy orgullosos de espacios como este, pero luego estamos un poco perplejos. Solo un apunte, y tiene que ver con la educación. Es decir, no solamente podemos mirar hacia arriba en búsqueda de respuestas por parte de los responsables políticos, tiene que ver con ser capaces de construir un tejido sociocultural en el cual los ciudadanos demanden a sus políticos y demanden a los responsables de las instituciones, y eso se consigue con planes de estudio valientes y arriesgados, donde las artes visuales, donde el cine, donde la filosofía y la literatura recuperen el lugar que tienen en los planes de estudio estas sociedades avanzadas o más, digamos, que invierten más en cultura que estábamos mencionando, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, creo que además, es decir, hay también que movilizarse en defensa de eso. Es decir, los partidos políticos no son kamikazes. Cuando ven que hay una demanda social que tiene una serie de seguidores detrás, pues lógicamente se hacen eco de ellas, porque si no, pues cosecharían unos muy magros resultados electorales. La gente ha salido a la calle protestando por los recortes en la sanidad. Ha habido protestas en las calles también en defensa de unas mejores pensiones. ¿Cuántas movilizaciones ha habido por defensa de la cultura o porque no haya recortes en la cultura? Yo en estos momentos no recuerdo ninguna. A lo mejor, ¿por qué? Porque ha faltado esa educación que antes se ha señalado, pues mucho más audaz, ¿no? Que cree unos ciudadanos mucho más concienciados, mucho más libres, que se expresen también en defensa no solamente de aquello que entiende que le afecta más, si quiere, a su salud o a su bolsillo, sino también a ese otro tipo de valores, ¿no? Que son, si se quiere, menos mensurables en términos prácticos, ¿no? Lo que pasa es que es paradójico que estemos denunciando esta situación en la que yo creo que estamos de acuerdo todos, los que nos sentimos partícipes de la cultura o actores en mayor medida de la cultura,
y a la vez contemplemos las inmensas filas que hay en la puerta de este Museo del Prado, los centenares de miles de personas que van cada año a la Feria Arco, aunque no vayan a comprar, pero van allí batiendo récords año tras año, las cantidades de gente que acuden a cualquier actividad que promueve el CCCB. ¿Por qué se produce esa paradoja? ¿Por qué no hay una actividad realmente que se adueñe de la cultura para ponerla en valor y en cambio sí se utilice o se use o se consume la cultura en estos dos términos? Claro, interés hay, como tú decías, ¿no? O sea, para Arco, por ejemplo, es un motivo de orgullo, de complejo de gestión, porque ¿no? No hay que olvidar que Arco es una feria, es un mercado, pero ese momento en el que... Es un mercado, perdona, al que acuden centenares de miles de personas que no van a comprar nunca nada. Por eso. Pero van a deleitarse con el arte que se... Sí, a deleitarse unos, a reírse otros, o sea, con la actitud que uno entra es totalmente personal. Pero es verdad que año tras año siguen viniendo. Es verdad que en los últimos años, por ejemplo, notamos que más escuelas de secundaria, más universidades nos están pidiendo de venir. A mí me parece una buenísima señal. O sea, yo creo que interés hay. Desde lo personal hay muchísima curiosidad, ¿no? La gente quiere ir a los museos y de algún modo sigue estando en un lugar, pues eso, en un lugar relegado a otras prioridades, ¿no? También yo creo que hemos pasado una crisis muy dura, que quizá eso es una excusa, pero que por eso quizás se ha relegado algo más, pero a nivel de interés de gente que paga 40 euros para venir a Arco un día, realmente es una señal para mí de interés real, del lugar de institución cultural que tiene Arco, que quizá no le tocaría, pero que también me entra un poco en diálogo con la parte social que tiene la feria también, pero que desde luego denota interés y algo que queremos potenciar también, pensar cómo acoger a esa gente y que encuentre un lugar más cómodo, ¿no? Porque es verdad que comprar no lo es, pero hay otras maneras de estar en la feria que es importante trabajar. De un interés que en cualquier caso no se traduce en esa reclamación urgente que necesita la cultura para posicionarse como un auténtico bien social. Yo comparto la perspectiva de Maribel y creo que realmente en momentos de crisis hay una necesidad mayor de respuestas por parte del ciudadano y al menos nuestra experiencia también ha sido de una mayor asistencia a nuestros actos, a un público mucho más participativo y con muchísimas más ganas de asistir a nuestros actos y a nuestras exposiciones. Y yo creo que realmente es esta la función de la cultura, ¿no? Dar respuestas en momentos de incertidumbre, en momentos de crisis, en momentos tan convulsos como los que estamos viviendo y que esto tenga traducción política o traducción en las políticas públicas, digamos, es otro paso, digamos, ¿no? Pero realmente por debajo hay un movimiento que yo creo que está siendo interesante, que también se están repensando la manera como la cultura se introduce en las escuelas. Hay todo un movimiento realmente interesante de iniciativas que yo creo que surgen de estos años tan difíciles por los que hemos pasado todos, estos últimos 10 años, y que hace que se estén repensando cuál es la función de la educación, cuál tiene que ser la función de la cultura y que estén surgiendo iniciativas experimentales que están encontrando caminos un poco nuevos para dar respuesta a estas nuevas incertidumbres, a estas nuevas necesidades, también de las nuevas generaciones, ¿no? De generaciones que han nacido en democracia, de generaciones que ya han hecho de la precariedad una forma de vivir, ¿no? Que han hecho de la precariedad una forma de sobrevivir, ¿no? Y que por lo tanto tienen otros paradigmas, ¿no? con los que moverse en el mundo actual. Estamos hablando de cultura y sociedad en directo aquí en el claustro de los Jerónimos del Museo del Prado, en la primera de las jornadas de Cultura 19. Antes os pedía una reflexión sobre la cultura y el Producto Interior Bruto. Y ahora os quiero pedir una reflexión sobre la cultura y el entretenimiento. ¿Qué significa eso? ¿Se adultera el concepto de cultura o en realidad lo ennoblece porque lo hace más mainstream o más popular? Yo creo que se ha leído siempre también para entretenerse. Es decir, el concepto de entretenimiento arrastra quizás una estimación negativa porque a menudo nos ponemos el sombrero de la alta cultura, ¿no? Es decir, el entretenimiento en un concierto de jazz, el entretenimiento en un visionado de una buena película, es un momento de la experiencia cultural, ¿no? Quizás no es bueno que toda la experiencia que tiene un individuo
su consumo cultural sea puro entretenimiento, pero es necesario el entretenimiento. Incluso grandes piezas de arte muy sesudas y muy complejas tienen ese componente y saben explicarlo, explotarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que los desafíos de la cultura digital o de los nuevos medios interactivos y de estos nuevos públicos a los que se refería Judith también, han obligado a los creadores y quizás también a los programadores culturales a asumir que el entretenimiento e incluso el marketing forman parte, y la publicidad o cierta versión de la publicidad, tienen que formar parte de la experiencia estética o pueden formar parte de la experiencia estética y no tienen por qué ser el enemigo, ¿no? Hay una nueva forma de contar, una nueva forma de consumir, que en las nuevas generaciones a veces se relaciona con esto que tú mencionabas en la presentación de las narrativas transmediales, del gusto que tiene el seguidor de un universo de ficción o de no ficción, porque yo puedo ser un lector de The Guardian e interesarme en un reportaje importante de The Guardian que está distribuido en distintos medios o en distintas plataformas, ¿no? Pero el seguidor de esa noticia o de ese mundo de ficción encuentra placer en ir persiguiendo esos personajes, esas historias en distintas plataformas. Y ahora vemos cine y y salimos de una exposición y dentro del museo estamos tuiteando o estamos compartiendo fotos a través de Instagram o estamos subiendo determinada historia a Facebook. Hay nuevas formas de experimentar que teóricamente son más participativas y ahora se está produciendo esto que algunos llaman convergencia, ¿no?, entre productores y consumidores, de manera que los productores tienen que tener en cuenta a los antiguos consumidores de una manera nueva y en ese juego el entretenimiento es una parte de la experiencia. ¿Ese es un camino sin retorno, esos lenguajes transmedia? No, de hecho los lenguajes transmedia podrían ser una moda que desapareciera también perfectamente, porque se asimilara de alguna manera en el ADN del consumo cultural. Es decir, ahora hablamos de ese sintagma como un boom, todo el mundo parece que quiere hacer, ya sea en el territorio comercial o en el independiente, este tipo de relatos, pero llegará un momento en que se dejará de hablar de ese tipo de relatos porque estarán más o menos dentro de la práctica habitual o sencillamente serán sustituidos por otras prácticas que sean más innovadoras y más vanguardistas. Al final, el ciclo, ¿no?, de lo clásico y la vanguardia. ¿Y es una oportunidad o un hándicap? Es un conjunto de oportunidades si se explota, entre otras cosas, todo el bagaje y toda la especificidad que cada arte y cada medio tiene. Lo maravilloso de lo transmedial es que para hacerlo bien tienes que saber bien lo que es rodar una película, bien lo que es hacer una buena exposición, diseñar un videojuego o dibujar y guionizar un cómic, ¿no? Lo bueno de esas nuevas formas de relato es que es una oportunidad para las viejas formas de relato, ¿no? Es una metamorfosis más porque la cultura, si es algo, es metamorfosis. Estamos en un centro cultural en el que tenéis una página web premiada internacionalmente y a la vez sois muy celosos del uso en redes de vuestros contenidos, ¿no? Bueno, hombre, nosotros, volviendo un poco a lo que era la pregunta inicial, ¿no? Yo creo que hay una máxima latina, ¿no?, que es la de enseñar deleitando, que yo creo que eso debiera estar vigente, ¿no? Yo creo que es una de las máximas y que sin duda hace mucho más sencilla la asimilación de la cultura. Evidentemente lo que no puedes estar es al margen de lo que son los medios de comunicación cultural mayoritarios, y en ese sentido pues Internet es prioritario. La inmensa mayoría de la gente que viene al museo se informa de él a través de lo que es la página web, y una página web que evidentemente pues ha ido cambiando con los años, ¿no? Es decir, de lo que era una página web que era utilizada básicamente para saber el horario del museo y cuánto costaba y el horario de gratuidad y estas cosas, pues a una página web que no es que pretenda sustituir la visita física, pero que sí que procura, ¿no?, una enorme cantidad de contenidos, que al final es lo que da calidad a una página web. Conseguir una página web tecnológicamente atractiva es relativamente fácil. El que tenga unos contenidos, eso cuesta muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, y eso es lo que yo creo que hemos conseguido, pues esa un poco paridad, ¿no?, entre una página web técnicamente eficiente, visualmente atractiva, pero también con unos contenidos fundamentales. Pero claro, es que para nosotros en estos momentos hay mucha gente que nunca va a visitar el Museo del Prado,
pero que todo su contacto con el museo es a través de redes y es a través de... Nosotros tenemos una iniciativa, por ejemplo, que es esta de los 5 minutos antes de que se abre el museo todos los días, ¿no? Que a través de Instagram hacemos una presentación de un cuadro, que esto tiene decenas de miles de seguidores en todo el mundo, muchos de ellos gente que probablemente nunca tendrá la ocasión de visitar físicamente el museo. Pero a los que sí visitan el museo le procuráis no dejarles utilizar como un estudio fotográfico. Nosotros lo que no dejamos es tomar fotos en las salas. Eso es una medida que adoptó mi predecesor y con la cual yo estoy de acuerdo y que he mantenido. No es por una cuestión económica, cualquiera puede descargarse gratuitamente todas las obras del museo en una calidad muy superior a la que pueda obtener con su teléfono móvil, e incluso tenemos una app que te permite hacerte un falso selfie, puedes elegir la que quieras. Se trata simplemente de que, bueno, nosotros entendemos que el tomar estas fotos pues perturba, distrae de lo que es la contemplación de las obras. Asumimos que es una medida que genera críticas y que de hecho pues de vez en cuando afloran en los medios de comunicación. Lo que por desgracia no suele aflorar son la muchísima gente que también nos escribe para darnos las gracias por no permitir los móviles, ¿no? Y que te pone, pues no sabe usted la diferencia que hay entre visitar el Museo del Louvre y visitar el Prado y que no puedas acercarte. Bueno, es una apuesta y de momento la vamos a mantener. Pues yo solo lo citaba no con ningún ánimo de crítica, sino porque se contrapone con esos lenguajes transmedia y búsqueda de nuevas... Yo entiendo totalmente, me parece que todas las críticas son lícitas, ¿no? Es decir, simplemente que, bueno, nosotros nuestra decisión tampoco es un capricho, responde también a una argumentación, ¿no? Que unos critican, otros comparten, ¿no? Os estaba preguntando por la cultura y el entretenimiento. El Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona es ejemplo de cómo se combina el espacio para usarlo en grandes festivales. Allí nació el Sonar, con actividades, digamos, más sesudas o un poco más exclusivas o más minoritarias. ¿Qué concepción tenéis, cómo valoráis a la hora de hacer una programación de ese sentido? No sé si llamarlo baja cultura, porque a estas alturas del siglo XXI es un poco ridículo hablar de alta y baja cultura, ¿no? Sí, yo creo que no hay necesariamente una tensión entre el mundo de la cultura y el entretenimiento, ¿no? Y que un centro cultural, especialmente los públicos, ¿no? Aunque yo creo que también... Pero, por ejemplo, si convocáis una exposición sobre Björk, como lo hicisteis hace algún tiempo, sabéis que es una exposición de afluencias masivas porque es una estrella de música pop, muy diferente a un congreso, sobre poesía digital contemporánea, ¿no? Sí. Yo creo que lo que te iba a decir, ¿no? Que los equipamientos culturales, especialmente los públicos, tenemos una misión, yo creo, de accesibilidad y de aspirar a la universalidad de nuestros públicos, ¿no? A llegar al máximo público posible siempre. Y esto lo que te obliga, digamos, es a combinar propuestas de diferentes estilos, de diferentes formatos, ¿no? Que vayan dirigidos a públicos muy diferentes. Para mí la cultura es siempre un puente entre diferentes públicos, entre diferentes disciplinas, entre gente mayor y gente joven, entre gente consolidada y voces emergentes, ¿no? Hay que cuidar siempre este equilibrio entre diferentes tipos de comunidades a las que te estás dirigiendo, siempre con la vocación de máxima universalidad, y en este sentido este trabajo de traducción, ¿no? De hacer llegar la alta cultura al máximo público posible, creo que es la gran responsabilidad que tenemos los equipamientos culturales, especialmente los públicos, y creo que es uno de los retos más bonitos que tenemos también entre manos, ¿no? De trabajar para que la cultura sea lo más abierta y lo más accesible posible. En vuestro caso, en Arco, parece que es más obvio, ¿no? Tenéis jornadas profesionales y jornadas de público abierto, ¿no? ¿Está pensado con ese mismo sentido? Sí, bueno, está pensado por varias cosas. Antes quería decir, cuando hablabas del entretenimiento, ¿no? ¿Cuál es su relación con la cultura? Yo creo que no debemos pecar de gravedad también, ¿no? Desde nuestras gestiones cada uno. Quiero decir, como decía Domingo, alguien empieza a leer una novela también por disfrute, y el acercamiento a las cosas que acaban siendo importantes para nosotros puede venir desde muchos lugares. Yo creo que somos porosos como humanos y que aquellos inputs que recibamos de varios niveles nos llevarán a unos lugares o a otros, ¿no? En Arco lo que hacemos realmente es eso, organizar 2 días de profesional y 3 días de público. Sí es verdad que nunca
debemos olvidar, esa es la idea de que Arco es un mercado, que la gente viene con sus stands a vender la obra de sus artistas. Entonces sí nos gusta generar ese espacio en el que ese negocio sea más explícito y las galerías tengan más oportunidades. Pero, como decía, no podemos olvidar tampoco esa responsabilidad social y ese interés que hay. Cierto que hay más posibilidades en un lugar como Arco, donde la creación contemporánea está al límite, donde no todo aquello que vamos a ver en ese presente va a ser historia en historia del arte, pero son reflexiones, preguntas y aciertos o errores que pertenecen a nuestra cultura, ¿no? Y en eso está también el entretenimiento, sin duda. Claro, no creo que se pueda tampoco trazar esa barrera, ¿no? Bien, pues si os parece, planteo otra cuestión. Hemos hablado del Producto Interior Bruto y su relación con la cultura, de la cultura y el entretenimiento, y la cultura y el turismo. ¿Qué tienen que ver el turismo y la cultura? Mucho. Y si me lo permites, voy a tomar la pregunta para introducir un aspecto colateral, porque viene de la experiencia inmediata en mi ciudad, en Granada, que puede ser representativa de un tipo de ciudad cultural, no capital, pero sí con una potencia de patrimonio histórico, cultural y artístico muy importante, donde se ha producido un relevo de gobierno hace poco, como todos saben bien, y ese relevo trae consigo, como es lógico, consecuencias en cascada también sobre la política cultural. Y yo quería también preguntarnos en voz alta, y puede que no sea la situación de las instituciones aquí representadas, hasta qué punto, y ahora enlazo con lo del turismo, hasta qué punto una de las claves también es liberar en este país a la gestión cultural de la política. Y me explico. Los ciclos políticos determinan demasiado, en corto plazo, la gestión de determinadas instituciones que son clave. Y ahora voy. En Granada, con todo el respeto a la persona que ahora va a ocupar la responsabilidad, que es una gran política y una gran gestora del turismo en Granada, ha sido nombrada directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, la concejala de turismo del Ayuntamiento. Una política que lleva en el ejercicio de la política un tiempo suficientemente razonable como para confiar en su gestión, pero mi pregunta es esa. ¿Es el Patronato de la Alhambra y el Generalife, que gestiona uno de los monumentos más visitados y más importantes, desde luego, en Andalucía, a nivel español e incluso europeo, no requeriría ese tipo de instituciones concursos públicos que fueran ocupados por profesionales, ni siquiera necesariamente españoles o andaluces, ¿no? Es decir, que fueran hasta cierto punto independientes de estos juegos políticos, ¿no? Y todo esto venía a colación de cómo la prensa local en mi ciudad trataba este acontecimiento describiendo cómo la Alhambra volvía literalmente a manos del PP, según el titular, ¿no? Y que al nuevo comité del Consejo, ¿no?, del Patronato de la Alhambra y el Generalife, los representantes del PSOE entraban cabizbajos después de haber estado tal. O sea, una retórica que más o menos reproduce el imaginario ciudadano de que en una institución tan importante, y puede que sea un problema que tenga Granada y que no tengan, pero sospecho por otros colegas que hacen gestión cultural en otras comunidades autónomas, que no es exclusivo, por supuesto, de Andalucía, ¿no? ¿Cómo es posible que se den estas circunstancias, ¿no?, en instituciones tan importantes? El Centro García Lorca en Granada lleva esperando décadas prácticamente a la solución de un embrollo que es básicamente político, ¿no? Están los concursos de gerencia todavía sin solucionar. La institución que debe de velar por el legado y el archivo de uno de los escritores más importantes de la historia universal en español, ¿no? Bueno, si me oyen mis paisanos tendrán que comprender digamos, el interés que hay en este comentario crítico, con todo el respeto a los políticos profesionales que adquieren estas responsabilidades. Pero yo tengo muchas dudas de que la gestión pública de nuestro país, y esto lo dicen colegas ingleses, colegas alemanes, colegas escandinavos, esta tradición de politización de la gestión pública de la cultura sea el mejor camino, precisamente para convocar estos cambios y esta estabilidad que necesita la cultura, ¿no? ¿Y cómo salimos de ese bucle? ¿Estáis de acuerdo en lo que dice Domingo?
¿Os habéis quedado todos en silencio? No. No, vamos a ver, yo yendo al tema este del turismo. La cultura siempre ha traído el turismo desde Pausanias. Yo entiendo, perdona Miguel, entiendo que tú denuncias que esa situación de vincular la cultura y el turismo es por la politización de la gestión cultural. Sí, ¿no? y voy también al tema que quedó colgado de que en este caso la Alhambra, que tómese como un síntoma, es mucho más que turismo. Es mucho más que turismo. El patrimonio de memoria histórico-artístico, de archivos, simbólico en el imaginario, no solamente de los granadinos o de los andaluces, sino de millones de personas en todo el mundo, exige una gestión política que vaya mucho más allá de los objetivos de la explotación turística, donde volvemos otra vez a este economicismo hasta cierto punto que mencionábamos antes, ¿no? O sea, que tú denuncias que esta perversa sinergia entre turismo y cultura está provocada por la gestión puramente política. No digo que haya una perversa sinergia entre cultura y turismo. Lo he deducido yo mal. No. Nosotros tenemos proyectos de investigación muy punteros en Granada para intentar colaborar en la construcción de fórmulas y discursos turísticos que sean lo más enriquecedores, lo más complejos y lo más beneficiosos para visitantes y para nativos. Esto se puede y se debe hacer bien. La ecuación turismo-cultura es inevitable. Ahora, yo he introducido ese matiz que puede derivar en esa perversión, y es que la tecnificación de la cultura lleva a veces a la politización, pues que es el argumento justificativo. Hemos elegido un perfil técnico. Al final el mundo se está dividiendo entre ciencia y humanidades por un lado y los técnicos por otro, ¿no? Nuestros enemigos no son los científicos, sino que es el imperio de la técnica, no de la tecnología, de la técnica, ¿no? Por tanto, turismo y cultura sí. Ahora, ¿a qué coste? Hombre, ahí está lo que decías de la ecuación, ¿no? Es decir, sí. Cultura y turismo, eso que la cultura ha traído siempre turistas, eso desde la antigüedad. También es verdad que la conversión de los centros culturales en destinos turísticos de masas es un fenómeno relativamente reciente. Es decir, este museo hace 40 años tenía 600.000 visitantes. Que el turismo masivo también es muy reciente, y ahora estamos en 3 millones. Por otro lado, es un turismo selectivo. Este museo está rodeado de otros excelentes que están vacíos. Es decir, hay una serie de grandes iconos culturales, pues unos pocos museos, unos cuantos monumentos que se han convertido en páginas ineludibles del pasaporte vital de los habitantes de este mundo, ¿no? Hay que ir ahí sí o sí. El problema es hasta qué punto nos estamos convirtiendo en centros donde en esa ecuación la parte cultural está yendo hacia abajo y la turística hacia arriba. Porque es que además los números son así. Es decir, yo solamente, casi el 70% de los que visitan este museo son extranjeros. Si luego añado turistas nacionales, pues a lo mejor es que el 80% de los usuarios de este museo son turistas. En la Alhambra probablemente los números sean incluso mayores. El problema es que es muy difícil pensar que estas instituciones culturales desarraigarlas del entorno donde están. La Alhambra es de Granada, es decir, el Museo del Prado es de Madrid, que evidentemente no son sitios locales, pero que forman parte de ese entramado social y cultural de los sitios donde están. Y el gran drama es hasta qué punto eso se sacrifica en aras de ese turismo. Yo siempre digo que lo que más echo de menos en el Prado son los madrileños. Pero cuando hablas con tu colega del Louvre te dicen que es que un parisino no va al Louvre pues cuando viene alguien, ¿no? Que tienes que llevarlo, ¿no? Es decir, yo creo que ahí sí que está uno de los riesgos más evidentes del turismo. Repito, en aquellas instituciones que no son todas ni mucho menos, pero que se han convertido. ¿Os resulta frustrante? No se trata de que sea frustrante o no lo sea. Se trata de que es un reto y que hay que intentar, volver a equilibrar esa ecuación entre cultura y turismo, que tiende a descompensarse a favor del turismo y en detrimento de la cultura. Para muchos barceloneses, Judith, el turismo se ha convertido en un problema esencial de la convivencia, ¿no? Y en el caso, además del CCCB, cuando se creó, fue para revitalizar un barrio, que se logró cambiar el barrio en sí mismo. Del Raval, sí. Por el CCCB y el MACBA, esa combinación
grandes espacios culturales. Es interesante porque nosotros tenemos una proporción invertida. Nosotros tenemos un 70% de visitantes que son de Barcelona y su área metropolitana y el 30% de fuera de Barcelona. Yo creo que, bueno, yo comparto y entiendo muy bien que nuestros equipamientos son totalmente diferentes en este sentido y que el riesgo siempre es demonizar el turismo y todos somos turistas alguna vez en la vida. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que vigilar un poco a no demonizar el turismo necesariamente, pero sí que creo que en el mundo actual el riesgo de los grandes museos o grandes centros culturales es que se deslocalicen, ¿no? Esta falta de arraigo, ¿no? en la sociedad que al final es la que los ha hecho nacer, los justifica de alguna forma, es un peligro que tenemos que vigilar y que tenemos que cuidar muy bien, porque si no el riesgo también es convertirnos todos en museos franquicias, que es una tendencia muy en boga en este momento, ¿no? y crear museos del Prado en el Golfo Pérsico, ¿no? Y empezar a crear grandes museos que finalmente son clones, ¿no? de otros museos y que no tienen nada que ver con el lugar, ¿no? Yo creo que en un mundo cada vez más globalizado el lugar, ¿no? Toma cada vez más importancia, ¿no? y el justificarte, entonces ir a un lugar para entender mejor, ir al Prado para entender mejor Madrid o entender mejor España, para mí, digamos, es una de las razones de la visita del Prado, ¿no? O yo creo que cuando visitas cualquier otro centro cultural de cualquier otra parte del mundo, ¿no? Por lo tanto, evitar esta complacencia, ¿no? del visitante global que es clónico en cualquier parte del mundo, yo creo que es lo que nos quita identidad, nos quita finalmente singularidad y razón de ser, ¿no? Si todos somos iguales, ¿qué más da estar aquí que estar en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Entonces yo haría una lanza en contra de los museos franquicia y de este tipo de modelo que está proliferando, yo diría, ¿no? Clónicos y un tanto fugaces. Si lo unimos esta discusión o este debate sobre turismo y cultura con las nuevas relaciones lingüísticas de los nuevos jóvenes con los nuevos medios, esa especie de creación de biografías o pseudobiografías con el he estado allí para hacerme un selfie, es el máximo exponente de este turismo de masas virtual del siglo XXI. ¿Pero eso creéis o no que adultera o no a la cultura? La gente que va a un museo a hacerse un selfie con una obra de arte simplemente en vez de contemplarlo. Su experiencia, ¿no? Claro, o sea, adultera su posibilidad de enfrentarse y de confrontarse a esos contenidos. Entonces sí que creo que ahí se está produciendo una pérdida de una posible recompensa, de una posible búsqueda. También creo que hoy en día es muy difícil ponerle a eso unos límites, ¿no? O sea, me gusta lo que decía Miguel sobre cómo gestionáis eso en el Prado. Es algo que era impensable en el contexto de Arco, ¿no? Pero sí, creo que altera la experiencia al mismo tiempo es inevitable, ¿no? También pensaba respecto a lo que decías del turismo, creo que uno de los riesgos de eso es el resultadismo, ¿no? O sea, que cuando dices ahora vienen 3 millones de visitantes, eso ya no puede cambiar, sino parece que sea una pérdida y ahí es donde sí que creo que hay riesgos. Porque esas cifras tienen que crecer exponencialmente, como en el gran capitalismo. Bueno, si un año perdéis aunque todo el mundo, número de asistentes es un fracaso. Aunque pues para mí no, pero evidentemente todo el mundo me va a juzgar diciendo que sí, que ha sido un fracaso. Bueno, todo el mundo sabemos que hay una serie de atajos para conseguir grandes números. Yo sé que tengo una serie de pintores aquí que si hago una exposición cada año de los mismos, pues disparo el número de visitantes. Bueno, eso ya es la responsabilidad de cada uno. Todos sabemos en el mundo del arte pues la hiperinflación que ha habido de exposiciones de impresionistas porque son los que llevan gente a los museos, ¿no? Es decir, esas cosas son así. Hombre, yo creo que todo el mundo se le llena la boca diciendo que no se puede medir el éxito de una institución cultural por el número de usuarios o visitantes, pero luego es verdad que la prensa lo primero que va a hacer es decir fracaso del Prado en su bicentenario porque ha tenido menos visitantes que el año anterior. Eso es así. Y al mismo tiempo el concepto de visitante está cambiando, como tú también decías antes, ¿no? O sea, cada vez más los muros del museo se difuminan, ¿no? De alguna forma y el visitante ya no es simplemente presencial, sino que es un visitante virtual, ¿no? Realmente Internet ha cambiado muchísimo la forma el mismo concepto de público, ¿no? Y de visitante y yo creo que también colectivamente, ¿no? Empezando por los medios de comunicación, hay que empezar a ser consciente de que un visitante del Prado o un visitante de cualquiera de nuestros equipamientos ya no es simplemente la persona que cruza la puerta y que asiste físicamente
precisamente a una exposición, Totalmente, sino que claro. y esto también nos obliga a una transformación de nuestros espacios físicos y de nuestra forma de comunicar nuestras exposiciones que cambia totalmente el concepto de museo en sí, ¿no? Estamos en un momento de una... Y el mismo consumo de cultura. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos aquí una realidad 3 veces por semana, ¿no? Nosotros 3 veces por semana tenemos conferencias presenciales. Bueno, todavía está más o menos lleno el auditorio, con un público de 60 para adelante. Como por otra parte es lógico, la conferencia presencial es un invento decimonónico que ha tenido una vigencia. ¿Qué dices? ¿No tiene ningún sentido en el momento que me vayan cumpliendo años se me van a morir? No, porque las tengo colgadas en Internet y tienen decenas de miles de visualizaciones. Es decir, tú consumes el producto cultural, lo que lo consumes es de una forma completamente distinta. Y eso es algo que efectivamente, esa frontera entre el consumidor presencial y el virtual cada vez tiene menos sentido. Claro, pero me encantaría pensar, por ejemplo, lo que tú decías de 5 minutos antes de abrir el Prado, ¿no? Que realmente es un hito. Me gustaría pensar que alguien siente el deseo de venir a ver esa obra al compartir ese momento y tener esa información. Sin duda, y sería maravilloso, pero si no viene, Claro. también es maravilloso También en sí está mismo. circulando Es decir, esa información, yo creo que claro. también es un fin en sí mismo, no tiene que ser simplemente un instrumento para Ya. que se apresure a coger un avión y venir hasta Madrid, Algún que momento. por sí mismo ya es algo que Pero yo creo que hay una correlación entre el incentivo virtual y la visita presencial. Al menos nuestra experiencia ha sido positiva en esto. O sea, no nos ha quitado visitantes, sino que nos ha añadido realmente público. Sí, volviendo por un segundo a lo de las nuevas generaciones, que yo creo que es una preocupación también que compartimos todos, fijémonos en lo importante que es el concepto cultural de la imagen visual para intentar intervenir en la educación de una generación que vive en la imagen digital. Instagram, el autorretrato, es el modo de comunicación básico de los nuevos relatos en las redes sociales de los chavales, ¿no? De las chavalas, ¿no? ¿Hasta qué punto una buena exposición sobre autorretrato o un programa educativo sobre fotografía dota a este joven, a esta chica, de instrumentos suficientes para empezar a utilizar por su propio placer esa herramienta maravillosa que es el smartphone en direcciones inesperadas, insospechadas, potencialmente artísticas o no, de puro entretenimiento, ¿no? Es decir, la conciencia sobre la propia imagen es algo que aporta el arte y la cultura inexistentes en el medio ambiente que rodea a estos chicos, porque la formación en imagen visual es prácticamente nula en el sistema, al menos público estándar, en secundaria, ¿no? ¿Y cuál sería entonces, eso me da pie a preguntaros por el futuro de la cultura? Estamos agotando ya estos minutos de esta interesantísima charla sobre sociedad y cultura en esta primera jornada de este ciclo de debates Cultura 19 de Radio 3 aquí en el Museo del Prado. ¿Cuál creéis que es el futuro de la cultura? La pregunta es muy abstracta, pero también es muy concreta. ¿Es un futuro distópico? ¿Es una utopía? ¿Es un futuro complejo? A mí no me preocupa mucho. Intento hacer descripción de lo que pasa y al menos en la esfera en la que yo me muevo no hago prospección o teoría ficción o adivinación, ¿no? Yo creo que la historia, que es otra de las grandes dimensiones humanas que están en riesgo en este momento cultural, nos enseña que la linealidad no existe y que épocas de grandes crisis y grandes bucles van a estar llenas de oportunidades, ¿no? Uno de mis maestros, Francisco Ayala, nos enseñó que pensar en la cultura hacia el futuro es inevitablemente pensar en un bucle en espiral descendente, que no vamos a hacer nada porque deje de descender y nuestro trabajo simplemente va a ser intentar subir un poco, mantenernos, que la bajada sea suficientemente placentera o feliz, pero siempre en el tiempo que se nos dé estaremos más abajo de donde estábamos y no hay ningún problema en ello. Porque al final no hay progreso tampoco en la cultura, como sabemos, en términos. Pues, bueno, después de lo que has dicho, me encantó. Sí, yo creo que es impredecible, ¿no? Y que no debemos tener miedo a cómo evolucione, que, como decía, también es una cuestión de responsabilidad personal y de seguir trabajando por ella, que la gente joven está muy interesada en la cultura, quizá no del modo, con los ritmos, con las maneras y las cosas concretas que nos
que nos gustaría, pero creo que no está en riesgo porque es parte de lo que somos y esa evolución seguirá su propio rumbo, ¿no? En riesgo seguro que no, pero estamos en un momento, yo creo que histórico para la humanidad. Nunca ha habido tantísimo intercambio de información, incluida la creatividad y la cultura, gracias a la red de redes, ¿no? Y eso sin duda tiene que influir en nuestra visión, no sé si apocalíptica o utópica, insisto en lo que antes decía, de este futuro inmediato de la cultura y la sociedad, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que reflexionar es sobre si el futuro como sociedad es distópico o no, ¿no? Y la cultura es un factor más de esto, ¿no? Y la cultura al final es un espacio que refleja el entorno que la rodea, ¿no? Entonces seremos, en función de cómo sea de distópico el futuro que nos espera y de las opciones políticas que haya alrededor, pues la cultura va a ser, bueno, un espacio que refleje de alguna forma. Para mí la cultura es un espejo y puede ser un faro también, ¿no? Y en este sentido también estoy de acuerdo con Maribel con esta idea de la responsabilidad individual y también como colectiva de hacerla mover hacia un futuro un poco más esperanzador. Y en este sentido, a mí también me gustaría lanzar un argumento a favor de las nuevas generaciones. Creo que hay una movilización enorme de las nuevas generaciones en cultura, que simplemente hay que captar o entender cuáles son los temas que les preocupan, cuáles son los instrumentos que utilizan para relacionarse con el mundo cultural, ¿no? Hablábamos antes de videojuegos, pero también pues todos estos nuevos canales y que simplemente hay otros canales y otras maneras de movilizarse culturalmente por parte de estas generaciones, y que creo que es muy esperanzador y también muy revelador de otras formas de hacer. Pero hemos empezado la charla o el debate o la conversación hablando de que la gente no se moviliza por la cultura, ¿no? Yo no lo he dicho, que la gente no se movilizara por la cultura. Lo he dicho yo, bueno, pues llegará un momento en que se movilice. O sea, yo no soy pesimista acerca de cuál será el futuro de la cultura. Supongo que cambiará, evolucionará, se revolucionará, pero seguirá existiendo en la medida que lo haga la sociedad, ¿no? Y se hará eco de esas transformaciones. Yo no creo que vayamos a volver a una Edad Media con la cultura confinada en unos pocos monasterios y el resto viviendo en la barbarie, si es que eso era así, ¿no? Pero creo que simplemente lo que probablemente pues muchas de las concepciones y de los valores que damos por seguro ahora pues cambiarán y evolucionarán como han venido haciéndolo desde que la historia es historia. Es decir, yo creo que eso es algo que va a estar constante. Lo que creo es que, bueno, las verdades absolutas pues son una serie que tienen relativamente poco futuro, pero yo soy positivo de cara al futuro. O sea, que sabemos que cambiará todo, pero no sabemos a qué cambiará, ¿no? Oye, una última pregunta, nos quedan solamente 2 minutos. La creatividad es el catalizador de la cultura, ¿no? ¿Qué papel dejamos en esta relación entre cultura y sociedad para la creatividad? Una respuesta rápida. Y la curiosidad. Y la curiosidad también. La curiosidad a mí casi me parece más importante que la creatividad. La curiosidad suele ser la que luego hace que la creatividad se ponga en marcha. Yo creo que sigue siendo importante. No creo que estemos en una sociedad menos creativa que lo que ha sido antes. De nuevo, lo que a lo mejor se expresa es una serie de medios que no son en los que se expresaban mayoritariamente antes. A lo mejor nadie coge, o muy pocos cogen el cincel ahora para tallar un bloque de mármol de Carrara, pero están en las redes y están haciendo otras cosas. Yo no creo que la sociedad, el hombre como individuo, esté perdiendo creatividad. Yo creo que la creatividad es una de las grandes singularidades del ser humano, ¿no? En relación a otras especies, y creo que es realmente un motor que va cambiando de forma, pero que realmente está ahí para quedarse. Pues estoy de acuerdo con Miguel y seguramente te robaré esa idea de la curiosidad porque me parece importantísimo, mucho más. Desde ahí es donde sí que se pueden pensar nuevas cosas. La creatividad es una posibilidad y que no veo en absoluto agotada, al revés. Creo que está disparándose en unos canales que no imaginábamos, pero creo que es la curiosidad la que nos mueve, sí. Es el gran motivo de esperanza, o sea, es el gran motivo que dentro de este ámbito nos puede permitir pensar que no será un futuro tan distópico, porque la auténtica creatividad además estará ligada siempre a una búsqueda de libertad, y mientras eso siga funcionando hay esperanza. Muy bien, pues os agradecemos a los 4 que hayáis compartido con nosotros vuestra sabiduría. Esperemos que esta reflexión pública haya sido de interés a quien nos haya visto en la web de Radio 3,
a quien nos haya escuchado en la emisión en directo, y a todos los que nos habéis acompañado en este magnífico y sobrecogedor claustro de los Jerónimos del Museo del Prado. A todos gracias. Mañana estaremos aquí mismo hablando de arquitectura. Hasta mañana y feliz tarde. Adiós.